de Isabel Díaz Ayuso habría intentado desgravarse gastos de sus vacaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo cuenta la cadena SER, Ruth. Sí, según esta información, González Amador pasó a Hacienda facturas del alquiler de 2 vehículos en Zagreb y Creta, correspondientes al mes de agosto de 2021. Pero no son los únicos gastos que habría intentado desgravarse. María, última hora. Sí, según esta investigación de la cadena SER, además de estos gastos que comentabas, Ruth, Alberto González Amador también habría reservado, Ayuso en este caso, habría reservado con cargos al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, precisamente para las salidas y las llegadas de estos vuelos, de este viaje privado y vacacional. Gastos que se sumarían a las informaciones que en los últimos días también ha ido sacando esta misma emisora, la cadena SER, y que hablan de que Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también intentó desgravarse el hilo dental, desodorante, un Rolex de 8.000 euros, el saxofón, unas pelotas de pádel y hasta la reparación de su propio coche de lujo. Y bronca sesión de control al gobierno la de hoy por este tema. El PP ha reaccionado contraatacando con los casos de corrupción del gobierno que, según los populares, salpican a 11 ministerios. Así ha sido el rifirrafe. ¿Le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse en las empresas la compra de un Rolex, de un saxofón, de un viaje, de gastos que son absolutamente impropios? Mire, nosotros pagamos a los trabajadores, no los robamos. Esa es la diferencia. ¿Dónde está el dinero de los españoles? Díganoslo, señora Montero. ¿Se lo cuento yo? En los seres que robaban los 680 millones para enriquecerse ustedes. Que le hicieron un informe a medida para que pudiera cobrar usted en la Junta de Andalucía un sobresueldo de más de 60.000 euros. Y eso es solamente un fragmento de una actualidad que hemos vivido esta mañana bastante calentito. Muy buenos días, Javier Aroca, Manu Levín por este lado y Ana Samboal, Fátima Iglesias. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, os pido vuestra información que publicaba, como os decía, en la cadena SER. Yo creo que es muy triste que parece que como sociedad hemos vuelto a normalizar la corrupción y a ser condescendientes y permisivos con la corrupción. Yo quiero recordar que en 2018 Cristina Cifuentes, la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo que dimitir por unas cremas de 42 euros, si no recuerdo mal. Y hoy tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid que vive en un ático de lujo pagado con dinero procedente de comisiones y de un fraude fiscal, que va en un Maserati pagado de la misma manera. Toda su familia y su entorno, todos ricos, gracias a que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid y gracias a la obtención de comisiones, aprovechándose de una pandemia. Dinero público para sus vacaciones personales. Intentan desgravarse gastos de Rolex, intentan desgravarse gastos personales y privados de comidas, hilo dental, es decir, por no hablar de la situación de la sanidad o de los 7.291 muertos en las residencias. Pero ¿esto qué es? Es realmente una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso a esta hora siga siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. La ministra Montero dice que son gastos absolutamente impropios. Que yo sepa, todos estos gastos son de la pareja de Ayuso. O sea, no. Que ella sea la beneficiaria o que ella haya gastado, intentado desgravar, todavía hay que demostrarlo. 1, 2, el personaje, en fin, tendrá que explicárselo al juez, pero yo celebro que el novio, la pareja. La persona de la que usted me habla. Vale. Celebro, es que no me gusta hablar de ciudadanos privados aquí, porque es el único ciudadano privado del que estamos cuestionando su vida personal. Público su viaje, para reservar la sala del aeropuerto. En el caso de que afecte directamente a Isabel Díaz Ayuso, me parece muy bien que hablemos de ella, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero que las cuentas de su pareja sean públicas, en fin. Yo celebro, de verdad, celebro que los controles de la agencia tributaria hayan funcionado. En este caso al menos, porque en los del fraude de los hidrocarburos se van 200 millones y no pareció enterarse nadie. Entonces, celebro de verdad que hayan funcionado porque la noticia, que en fin, no sé hasta dónde es noticia, es que intentó desgravarse y la agencia tributaria no se lo permitió. Me alegro porque no se puede desgravar. 2 delitos fiscales ha reconocido. No, y tendrá que enfrentarse a los tribunales por ellos y me parece muy bien. Estoy poniendo hoy al otro lado de la pantalla, sentado en mi casa, con problemas de vivienda, con problemas de salario, con problemas de vida, ¿no? Y escuchando Rolex, Maseratis,
sala de autoridades, viajes en Zagreb. Bueno, esto es un despropósito y bueno, no creo yo que la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de los contribuyentes de este país se le ocurra, porque no lo tienen, entre otras cosas, de grabarse un Rolex o los gastos en un Maserati, ni mucho menos cuando viajan a la playa, el que puede, apenas pues alojarse en una sala de autoridades en donde se paga con dinero público. Hay que ser responsable, no solamente responsable ante el fisco, sino responsable ante la opinión pública y ante la opinión política. Esto es un desafuero que hay que corregir y que alguien tiene que dar cuenta, aparte de las cuentas penales. Porque intentar desgravarse esto, bueno, puede ser, mucha gente intenta desgravarse cosas, pero estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de elaboración de facturas falsas. Es decir, engañar a Hacienda, engañarnos a nosotros, al que nos está viendo en el sofá y que tiene problemas de vivienda y que tiene problemas de salario. Eso lo está haciendo gente al amparo y al paraguas de una autoridad pública, en este caso, pongamos que de Madrid. Recordaba Ana, estamos hablando, se estaría hablando de una persona anónima, que en este caso tiene una relación con Isabel Díaz Ayuso. Pero, pregunto, ¿debería en este caso dar explicaciones Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que mientras que el fraude no se haya cometido en la Comunidad de Madrid, no le afecte, todavía hay que probar. Cuando se dice está viviendo en el piso que se ha pagado con un fraude, eso hay que probarlo, eso no lo pone en ningún auto, no digamos aquí cosas que no se ponen en ningún auto. A ver, nosotros sabemos ya que la pareja de Isabel Díaz Ayuso es un defraudador y además ha intentado desgravarse gastos, lo sabemos desde hace 6 meses. De hecho, como cualquier ciudadano que comete fraude o ese tipo de delitos, intentó llegar a un pacto de conformidad que finalmente no pudo hacer porque alguien filtró sus datos personales, probablemente de la Fiscalía, porque es el fiscal general del Estado el que está imputado presuntamente por estos delitos. Eso significa que Isabel Díaz Ayuso tenga que pagar por los errores o los delitos de su pareja, porque si ese es el límite, entonces, ¿por qué no miramos al presidente del Gobierno y tiene que pagar exactamente igual por la imputación de su mujer en un delito de tráfico de influencias y de corrupción, o de su hermano, que también está imputado? ¿Por qué no pagamos cualquiera de nosotros por los delitos que puedan cometer o hayan cometido nuestras parejas o los que vayan a cometer nuestras parejas en el futuro? Vamos a poner el foco en quién comete el delito y si ese delito tiene algo que ver o ha tenido algo que ver con la institución que es la Comunidad de Madrid. Y si quieres poner el foco, y termino ya, en utilizar una sala de autoridades, cuidado, porque esa criba no la pasan la mayoría de los ministros de este país, pero no solamente los ministros, sino la mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas e incluso portavoces políticos. En el Congreso, sino también Yone Belarra ha hablado hoy aquí en la hora de la 1 sobre este tema. Bueno, me preocupa enormemente que se presente a la señora Ayuso como una víctima cuando está en el centro de esta trama, precisamente porque todos los negocios que ha hecho con la sanidad privada su novio ha sido a raíz de que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no se puede separar la corrupción del novio de Ayuso, que es una corrupta, y quiero recordar que la señora Ayuso, en el piso en el que vive, es precisamente uno de los elementos centrales que ha sido investigado en esta trama. Y vamos con otra información de última hora, porque el magistrado del caso Koldo pide al Supremo que impute a Ábalos, Ruth. Eso es, el juez Moreno ha pedido al alto tribunal que investigue al exministro por los indicios fundados y serios de su participación en el caso Koldo. Le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Os pregunto, Tellado ha dicho que el Ejecutivo, que está en vilo, que está preocupado ante saber lo que puedan contener los pendrives de Ábalos. Ya. Ayuso, Koldo, Ayuso, bipartidismo. Unos son corruptos y los otros lo mismo. Yo estos días, no sé si a veces si estoy en 2024 o estoy en 2011, cuando veo una nueva burbuja de la vivienda, esta vez del alquiler, absolutamente insostenible, sueldos que no dan para llegar a fin de mes, aunque trabajes 8 horas, la banca y las grandes empresas obteniendo beneficios récord y otra vez la corrupción en el centro de la política, en el PP y en el PSOE, a los que vemos diciéndose y tú más en el Congreso. Solo faltan las tiendas de campaña, la Puerta del Sol, porque por lo demás el paisaje recuerda bastante a aquel paisaje. No es el bipartidismo. Hay sinvergüenzas
Y hay políticos y hay que muy ver lo que honrados, tenéis que decir y hay aquí para políticos defender muy la honrados corrupción. que trabajan mucho. Me niego a aceptar que todo el que se dedique a la política sea un sinvergüenza. Estamos hablando de Ábalos. Vamos a hablar con la misma concreción con que hablamos de otros personajes, porque además a este señor sí le hemos pagado un sueldo público. Ha sido ministro de Transportes. Tenemos las vías que no funcionan con un tren que lleva descarrilado, y es el quinto en lo que va de año solo en la Comunidad de Madrid, que lleva descarrilado varios días y a saber cómo lo retiran. Tenemos a las petroleras huyendo de España y haciendo inversiones fuera o congelándolas aquí, mientras el ministro de Transportes estaba veraneando en las mejores zonas de este país con chalés pagados por terceros, por no hablar de sus parejas o amigas o lo que fuera, a un chalet que cuesta 4 veces el sueldo del ministro en una semana. Me parece que no todos son lo mismo, no es lo mismo Ábalos que la mayoría de los políticos. ¿Está más cerca de la imputación? Y tendrá que dar muchas explicaciones, y el ataque a Ayuso a lo mejor lo que pretende está cerca de la esto, imputación. Hay que recordar que el señor Ábalos está aforado por su condición de diputado, pero bueno, yo sostengo en un planteamiento parecido al de mi compañero que dos que se acuestan en el colchón, en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición. Y bueno, lo mismo que uno, si se acuesta en el mismo apartamento que un delincuente, pues está cercano del delincuente. Si uno se reúne en una sala de autoridades con un delincuente, está muy cerca del delincuente. Y si uno se pasea en un yate con un narcotraficante, está muy cerca del narcotráfico. Lo que habría que hacer, y los políticos de una vez, y aquellos que los elegimos, es expulsar de la vida política a todos aquellos que tienen connotaciones y convivencias gravísimas con casos delincuenciales muy graves. Y no vale excusar a uno porque sea el mío y acusar al otro porque no lo sea. Unos y otros son unos delincuentes y no pueden estar en la cosa pública aquellos que se acuestan en el mismo colchón que los delincuentes. No sé con quién. Los códigos de los partidos se pusieron como muy serios, ¿no? Y dijeron, no vamos a pasar ni una en cuanto se demuestre un investigado en las filas de mi partido. Y hablo de todos los partidos. No sé a quién te refieres con quién se acostaba con Ábalos, porque creo que estábamos hablando de Ábalos y ahora mismo hay indicios de que pertenecía a una organización criminal, indicios de cohecho, indicios de tráfico de influencias, y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la persona que movía los hilos del aparato orgánico del Partido Socialista, de la persona de confianza de Pedro Sánchez, de su mano derecha, por supuesto del ministro de Fomento, que es el que maneja el dinerito de las obras, y la persona que ha estado a su lado desde que se produjo aquella dimisión del 2016 y que le ayudó a llegar donde está. Esa es la persona sobre la que hay indicios. Fue destituido fulminantemente, nada se nos explicó sobre esa destitución, pero luego fue recuperado para el Congreso, también por el Partido Socialista. Y ahí está, sentado en el Congreso, pendiente de un suplicatorio, precisamente porque Sánchez quiso que estuviera en el Congreso. Vuelvo a insistir en la teoría del colchón, porque si alguien ha tenido de portavoz del Gobierno a Zaplana, si alguien ha tenido de portavoz en el Parlamento a Zaplana, si alguien ha tenido de ministro a Zaplana y si alguien ha tenido en su partido a Zaplana como presidente de la Generalitat de Valencia, se está acostando en el mismo colchón. Y este señor se ha llevado 10 años siendo disculpado por muchos medios de comunicación, por muchas tertulias, por muchos medios políticos, por muchos periodistas, como si no pasara nada. Pues no, 10 años a la cárcel. Hemos perdido 10 años. Ábalos. Es que estamos hablando de Ábalos. No, pero yo estoy hablando de Zaplana. Yo estoy hablando de Zaplana. Estamos hablando de Ábalos, lo mismo que no estamos hablando de Begoña, o sí estamos hablando de Begoña. Voy a decir una cosa, pero ¿cómo me está recordando este plató a lo que hemos escuchado en el Congreso? Hasta aquí puedo leer. Pero chillamos menos. Pero chilláis menos, eso también os lo agradezco. Que ya no tenemos que defender la corrupción de nadie. Que ya a estas horas. Por supuesto. Me voy con Belinda y con Nacho.